Señores, buenas noches. Soy Luis Novarricio. Hasta las 22 nos vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Hay muchísima información. Atención, porque vamos a darte más particularidades de qué pasa con las vacunas, sobre todo qué pasa con el ingreso de las cepas complicadas a la Argentina, a dónde te vas a poder vacunar si es que llegan estas nuevas vacunas. Vamos a hablar también de la cuestión judicial porque hay mucho para contarte. Ya está sentado con nosotros Edgardo Trivisono. Gracias, Doque. Nos vas a ayudar a entender de qué se trata. Pero definitivamente, lo hablábamos en el pase con Canosa, hoy la nueva aparición de Cristina Fernández de Kirchner demuestra varias cosas. Primero, que el centro del poder es ella. Vamos a estar hablando todos de lo que fue un acto conmemorativo de la peor tragedia en materia de Estado de Derecho, que fue el golpe del 76, y se transformó en un acto político. La vicepresidenta lo dijo con todas las letras. Era un acto de tratar de explicar cuáles eran los lineamientos de su gobierno. Yo quiero conversar con la mesa, pero te propongo que escuches 20 segundos de qué dice la presidenta respecto del mundo, lo que pasa con la relación de la Argentina, y observes con particular atención la gestualidad de alguien que tiene el poder. Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, de la que ya me habrán escuchado o por lo menos leído al respecto, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez. No hay dudas que es cierto que si no hay un acuerdo que intente poner bases de 10 temas centrales en la República Argentina, el país no encuentra salida, como no la está encontrando. La pregunta es si con este tono de reto, desprecio, castigo, juicio sumarísimo a todo el que piense distinto que la doctora Cristina Fernández, es posible hacerlo. Como si esto fuera poco, hoy Cristina alineó a la Argentina internacionalmente. En un momento de crisis donde tenemos que negociar con los países productores de la vacuna, aquellos incluso que tienen por demás, como Estados Unidos, como Canadá, y decía esto. Es hora de que nos hagan algún gestito, algún hito, digo yo. Insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron, y que todos sabemos que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, que podría ser una actitud subjetiva. Bueno, no lo acepto, no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. A ver, supongamos que es cierto lo que dice la doctora Cristina Fernández, que es cierto, no se puede pagar. En el momento que la vicepresidenta de la Nación está hablando, el ministro del Poder Ejecutivo Nacional está intentando convencer al organismo, al Fondo Monetario Internacional, de que acceda a nuevas facilidades o incluso a un nuevo acuerdo a 10, o como algunos dicen que el sector del Instituto Patria, a 20 años. ¿Alguien tiene algún recuerdo de un vicepresidente negociando públicamente? No sé, libertad para decir lo que sienten cuando la ven a Cristina Fernández. No hubo en principio nunca una vicepresidenta o un vicepresidente con el poder político que tiene Cristina Kirchner. No hubo, es un caso atípico en la historia. Ahora, hay varias cuestiones, Luis. A mí me parece muy fuerte la imagen de este media tarde, si se quiere. Cristina con Axel, con Máximo, sin el presidente, con Bernie en primera fila. Un pacto político muy fuerte, más allá de que Alberto Fernández tenía la videoconferencia con David Malpass, el titular del Banco Mundial, y por eso no estuvo en las flores. La verdad, la imagen es potente, sobre todo porque en los últimos días se vino hablando o jugando desde los medios, y Cristina presta mucha atención a los medios, como hoy quedó claro, en que Cristina eligió a Axel Kicillof y no a Máximo. Bueno, hoy estuvo con los dos, señal rotunda. Y sin Alberto Fernández. Porque estaba, como vos decías, no estaba previsto que estuviera ahí, pero era muy clamorosa la ausencia, ¿sí, Rosario? Sí, a ver, Cristina Kirchner marca la agenda, lo marcó el 2 de marzo, el 3 de marzo, cuando se presentó judicialmente, marcó la agenda judicial y la agenda de campaña.
hoy marca la agenda económica y la agenda internacional. Sin dudas la marca cuando el gobierno lo único que puede hacer es no salir de la pandemia. O sea, no puede salir de la pandemia el gobierno y la que define quién es la agenda, cuál es la otra agenda, es Cristina Kirchner. Claro, o sea, a mí me da la impresión esto, ¿no? O sea, la presidenta dijo, este es el marco internacional, nos alineamos con estos. Este es el marco económico, este es el plan económico. Y antes, como muy bien decías, y Martín lo sabe, en una audiencia en donde simplemente debía escucharse la última palabra de un imputado, alguien que está acusado de un delito, les dice, estos son los jueces que corresponden y estos que no. Eso evidentemente concentra el poder, ¿no? Bueno, te iba a decir eso. Cada vez que Cristina habla, demuestra que ella es la que tiene el poder. Y me parece que no lo hace de manera inocente, lo hace sabiendo que tiene el poder y lo demuestra en cada oportunidad. A mí la incógnita que me queda es si este llamado a estar juntos con la oposición para el acuerdo con el fondo es realmente un llamado de la oposición. Si a partir de ahora el oficialismo va a trabajar en que eso termine siendo un acuerdo, simplemente fue parte de su discurso. Yo creo que sí, alguno puede decir, es un furcio, vos no tuviste nunca miles de furcios todo el tiempo. Yo creo que no es un furcio. El furcio es cuando vos cometés un error sobre lo que estás diciendo. En todo caso, esto es un lapsus, en donde con toda sabiduría, quien presenta el acto, la locutora, no es Natalia Paratore, ¿no? No es la antigua rosarina locutora que presentaba. Pero la propia locutora, claramente, ubicada en tiempo y espacio y en lo que pasa en la política, la presentaba, cerraba y la despedía a Cristina Fernández de esta manera. Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación. Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. ¿Se sabe la reacción? Sí, perdón, Martín. Es una imagen del 2013, 14, 15, cuando ella era presidenta. Es que era el cierre de un acto, o de una cadena. El tema, Luis, ¿no? Que nosotros acá decimos, a los expresidentes en Estados Unidos se le dice presidente. Sí. Incluso acá nosotros, ¿te acordás? El año pasado en Animales le decíamos presidente Macri. Ahora, Cristina es vicepresidenta de la Nación, o sea, tiene un cargo de relevancia superlativa. No estamos hablando de una diputada, estamos hablando de una vicepresidenta. Por eso impacta más. Pero es que por ahí me pongo demasiado técnico en lo legislativo. Tiene un cargo de relevancia suprema solo a la hora de la falta del presidente. Pues si no, es la presidenta del Senado que ni siquiera vota. O sea, en nuestro país la presidencia es unipersonal, no hay duda, no integra el poder ejecutivo el vicepresidente. Entonces, ¿cuándo cobra importancia? En caso de ausencia. Porque si no es ni siquiera un senador, ni vota. O sea, puede llamar a sesiones y demás. Sucede que me parece que Cristina no está ejerciendo el tocar la campanita en el Senado. No. Ha decidido, me parece que salir públicamente. Una fábula de algunos, ¿no? Sí, total. Déjame dudar de que Alberto Fernández se sienta incómodo con esta situación. Eso me interesa. Un Alberto Fernández que fue elegido por Cristina Kirchner, que venía de ser jefe de campaña de Florencio Randazzo, que pedía ser embajador y que conoce como nadie a Cristina Kirchner. Si hay alguien que conoce a Cristina Kirchner y que aceptó las condiciones de ser el candidato a presidente de ella, fue Alberto Fernández. Yo no sé hasta dónde se siente incómodo Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Pues eso sería gravísimo. Es un buen punto lo que dice sí, es buena le cargamos a Cristina. Ahora, Alberto Fernández no se siente incómodo. Pero digo, sería gravísimo. Si en un país presidencialista, unipersonal, con las características argentinas, el presidente se siente incómodo no ejerciendo de presidente, la verdad que estaríamos en una situación cuanto menos complicada. Hubo un dato político también ahí, veíamos en las banquetitas, repasame quiénes estaban en las banquetitas. Axel, por supuesto, sí. Máximo. Sí, Máximo y el intendente de las Flores. El intendente de las Flores. Por otro lado, una de las señoras de hijo desaparecido. Una señora dijo, y del lado de la tribuna hay una imagen, de la tribuna, de la platea. Sí, mirá quién aplaude, mirá quién aplaude. De pie, el primero que se paró. Sí. ¿Quién es? Sergio Berni. Sergio Berni, que estuvo en estos tiempos con la polémica, decíamos si lo banca Cristina, si no lo banca Cristina, sin dudas lo banca Cristina. En el acto no se cruzaron, no hablaron. Cristina Kirchner suele llegar a los actos poco tiempo antes de comenzar. Estuvo reunida con Máximo, estuvo reunida con Axel Kicillof
no con Sergio Berni, pero sin duda que haya estado en primera fila es volverlo a ratificar en el cargo después de los cruces con el gobierno nacional. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de política, pero hoy hay una gran preocupación que es el coronavirus en el planeta y en la Argentina. Doc, formalmente te saludo. Gracias de vuelta por estar con nosotros. No, al contrario. Buenas noches, un gusto estar en tu Esta mañana la escuché a Carla Bisotti, que usó muchas veces "estamos estudiando". Yo me quedé tranquilo que después de un año están estudiando. Negó Carla Bisotti que hubiese habido vacunatorio VIP y prácticamente dijo que era una invención del periodismo. Y cuando se le preguntó por la becaria de Avellaneda, por Purita, dijo que no había, como ella había estado en Chubut, no sabía de qué se trataba. Se ve que en Chubut no llegan los diarios ni la tele, ni pudo enterarse por... La verdad que me pareció una gran nota que hicieron Paulo Vilouta y Mariana Contartesi en Radio La Red, pero me pareció increíble que una técnica con admiración de muchos haya caído en lo peor de la política, que es la negación de la realidad. Esto corre por mi cuenta y nada tiene que ver el doctor Trivisono. Pero digo, hablaba de estamos en alerta desde hace ya un tiempo y no descartamos restricciones focalizadas. ¿Crees que alcanza esto, Doc? No, primero hay que decir, como bien marcabas, que hay una serie de contradicciones. Y esto de que, por ejemplo, la viceministra, que no conociese lo del vacunatorio VIP, cuando sabemos que cuando pasa algo así, yo fui subsecretario de Salud de la ciudad, lo sabe la gente que está en los pasillos del ministerio. Es decir, primera cosa. Segunda cosa, hoy hace un anuncio de esto de las restricciones, de las franjas horarias, y a la tarde lo salen a desmentir desde el Poder Ejecutivo, con lo cual, digamos, primero, todo el vacunatorio VIP y todo lo que pasó en la Argentina y lo que pasó en los anuncios, que a fecha de hoy tendríamos que tener 20 millones de vacunas, pues se apostó a eso. La verdad que le resta mucha credibilidad, por supuesto, y transparencia. Ha lesionado gravemente el plan de vacunación. La gente tiene una incertidumbre tal y el gobierno está así como... A ver, si vos, tu estrategia de gestión fue apostar a la cuarentena lo más largo posible, eterna, llamémosle así, porque no se hizo otras herramientas como decir vamos a aumentar los testeos, vamos a detectar y cortar los focos de transmisión como se tendría que haber hecho. Las cuarentenas tienen que ser cortas, focalizadas, pero apoyadas en testeo y rastreo. Testeo, aislamiento y trazabilidad. Por supuesto, esto es lo que corta la transmisión. Claro. Esto fue un error gravísimo y que lo estamos pagando y si no se hace, porque bueno, se apostó todo a la vacuna. Ahora, yo me pregunto una cosa, fíjate vos. Fue el país que hizo el estudio más importante poniendo los voluntarios, 6.000 personas argentinas se brindaron para hacer el estudio de Pfizer. ¿Y cómo? Y somos los únicos que no pudimos acordar con Pfizer. Por condiciones inadmisibles que nunca supimos. No sabemos, porque nunca las explicaron. Me voy a los Estados Unidos porque allí está Adrián Sack. Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis y equipo. Aquí estamos, a un día de que aquí en este estado de Georgia, mejor dicho, a horas, ¿no?, de que ya se empiece a aplicar la vacuna contra el COVID a absolutamente todos los mayores de 16 años, ¿no?, para la vacuna de Pfizer y de más de 18 años para los de la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson & Johnson, que son las tres que se están aplicando aquí en los Estados Unidos. Este es el escenario aquí, este es el tercer estado en el que se va a aplicar absolutamente todo el mundo, por lo menos todos los adultos, ¿no? Y bueno, se espera que mañana haya un caos. Ahí justamente estoy muy atento a lo que pasa porque yo también me tengo que vacunar. Todavía no me vacuné, claro. No me ha llegado el turno, pero a partir de ahora es vacunación para todos. Bueno, salto el charco aquí del Río de la Plata y seguimos conversando todos, Adrián, porque está Gustavo Descalzi en el Uruguay, donde se había anunciado una masiva campaña de vacunas porque habían llegado. Sin embargo, las restricciones empezaron a aparecer y muchas. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Esa ha sido la frase del presidente de la República, que la ha repetido a lo largo de todo este año de pandemia. Quiero contarles que aquí en mi país, en los últimos días, estamos en una escalada. La situación se complicó, Luis. Decirles también que los científicos advirtieron al presidente de que de continuar esta escalada todo el sistema sanitario se iba a ver lesionado. Es por eso que en el día de ayer
anunció algunas medidas. La oposición, Luis, dice que son insuficientes. Adrián, decías vos que en Georgia, vos estás en Atlanta, comienza mañana la vacunación a mayores de 16 para una vacuna, mayores para 18. ¿Qué pasa con la aceptación o no de la vacuna? Porque leí, y corregime si esto es así, que hay algunos estados sureños, sobre todo, donde la desconfianza por el tema de la vacuna es más alta. Bueno, la verdad es que en un principio era así, había casi la mitad de la población, según diversas encuestas, ¿no? Entre un 45 y un 50%, que tenían una actitud dubitativa más que nada, no tanto de resistencia radical hacia vacunarse, sino en la categoría que los encuestadores llamaban wait and see, o sea, esperar para ver si se vacunan o no. Bueno, como fue progresando esto y fue teniendo cada vez mayor aceptación, el núcleo de gente que se resiste sigue siendo de un 14% actualmente, ¿no? Particularmente entre la población afroamericana, que aquí tiene un largo historial de resistirse no tanto a las vacunas, pero sí a determinados tratamientos médicos, porque en el pasado esto se funda en que fueron sometidos a experimentos, sobre todo en tratamientos contra la sífilis en los años 30, y esto ha quedado muy marcado ¿no? en resistencia hacia lo que llaman la medicina blanca. Pero estos núcleos son cada vez más pequeños y se están acercando al 7% histórico que hay aquí en los Estados Unidos de antivacunas, de gente que decide no vacunar a sus hijos, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad es que cada vez hay más demanda y de hecho los turnos colapsan en distintos condados. Aquí todo depende de cada condado donde vas a pedir, donde te querés vacunar, ¿no? Porque hay realmente una demanda muy grande y una oferta que de a poco se va agrandando, ¿no? Ahora estamos, aquí en los Estados Unidos están siendo vacunados en promedio 2.600.000 personas por día. Hoy llegamos a las 130 millones de dosis aplicadas, ¿no? Ya hablamos en total de personas que tienen entre 1 o 2 dosis recibidas, de un 26% de la población de los Estados Unidos, no la población adulta, de la población en general que ya ha sido vacunada, con lo cual la resistencia que vos, sobre la que me preguntabas, es cada vez más insignificante. Claro. Bueno, me gustaría saber qué pasa con el Uruguay y con los Estados Unidos respecto a los ingresos. Ustedes saben, le digo a Gustavo y a Adrián, que en la Argentina surgió la versión de limitar los ingresos, hacer cuarentenas en hoteles, cosa que todavía no se ha formalizado. Nacho, ¿no va a haber cuarentena en hotel finalmente? Finalmente, por el momento no, Luis. Se está puliendo la letra chica al decreto, pero esa es una de las precisiones que trascendió en las últimas horas. No se va a imponer una cuarentena obligatoria en hoteles porque entienden que eso podría ser para una etapa siguiente, no solamente porque hay dudas respecto a la constitucionalidad de esa decisión, sino también por el descontento social que podría implicar. Pero sí, Luis, se están evaluando otras cuestiones. En realidad no es un decreto, va a ser una decisión administrativa, no va a ser un DNU, no va a ser una resolución, sino un decreto. Los controles de la cuarentena, este es un punto muy importante, porque es lo que habían hablado el jefe de gabinete Santiago Cafiero con los gobernadores, para que vayan casa por casa, Luis. Hay un tema que lo plantearon los epidemiólogos que tiene que ver con los controles telefónicos. No fueron efectivos, le pidieron a los gobernadores que vayan y toquen timbre casa por casa para garantizar el cumplimiento de esa cuarentena. Hay un tema que está por resolverse, que es la conexión Ezeiza con las provincias. Claro. 7 de cada 10 que llegan al país van a capital, Gran Buenos Aires o provincia. Pero el resto, ¿qué pasa con el resto? La conexión con el interior, el que llega y se hace el test, el PCR, ¿espera dónde hasta que le den el resultado? Se había evaluado en algún momento un corredor seguro, lo que me dicen que la letra chica implicaría que vos vivís en Córdoba, en Santiago del Estero, te dejan ir, pero te informan y te notifican si diste positivo. Estaba el riesgo de, bueno, claro, ¿qué va a pasar? Llegás con la cepa de Manaos, te haces el test, no sabés que tenés COVID y frenás en un restaurante, comés en el camino, podés contagiar a otros. Bueno, dicen, es un riesgo que vamos a tener que tomar, lamentablemente no hay manera de evitarlo. Y el otro tema es la implementación del PCR del pago. ¿Qué pasa, Luis, si vos llegás de afuera y decís, no quiero pagar? O no tenés plata. No quiero pagarlo. ¿Cómo se piensa ¿Qué sanción tenés? Gustavo, contame cómo sigue el ingreso al Uruguay
en cuanto a restricciones y qué se hace con una persona que legalmente ingresa a tu país? Bueno, cuando ingresa acá, como todos hemos hablado muchas veces, todas las personas, 7 días de cuarentena y un PCR negativo. Todas las personas que lleguen al Uruguay tienen que tener un PCR mínimo de 72 horas. Aquellos que no quieren hacerse el PCR deben aguardar en su domicilio o un domicilio que se identifique, hace una declaración jurada, 14 días. Eso sigue siendo igual. Ahora, lo que les quiero contar es que en mi país ya hace varios días tenemos circulación de la cepa brasileña, la cepa esta famosa de Manaos, la P1. Y esto es lo que también ha acelerado los pasos para que el presidente tomara estas decisiones, el cierre de las termas, el cierre de los free shop. También decirles que la educación presencial fue suspendida hasta el día 12 de abril. También contarles que toda actividad deportiva, gimnasio, clubes que no sean profesionales, también han sido suspendidas. Es decir, que hoy los científicos están muy preocupados por la velocidad que tiene esta nueva cepa. Adrián, en los Estados Unidos, ¿hay cuarentena obligatoria en alguno de los estados? No, no hay cuarentena obligatoria. Se intentó imponer desde que Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero. Biden él mismo pidió justamente que se instrumentaran los medios justamente para poder aplicarse una cuarentena obligatoria de aquellas personas que ingresaran en los Estados Unidos, pero esto nunca pudo ser llevado a cabo. Hasta ahora lo que se usa es una recomendación de la CDC, ¿no? Justamente que es un organismo oficial, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, de hacer una cuarentena de una semana para todos aquellos que llegan, pero es una recomendación. Hubo bastantes informaciones confusas en la Argentina acerca de lo que sucedía aquí, pero esto no es obligatorio. Sí hay que traer un PCR de 72 horas de antigüedad, igual que en Uruguay, ¿no? Con 72 horas de máximo, pero eso se requiere ya en el destino de salida, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Entonces, no es algo que aquí... Recién Adrián hablaba del éxito de la vacunación porque hay dosis disponibles y quiero consultarlo con Edgardo. Digo, ¿cuáles son las negociaciones que hay de la Argentina con los laboratorios para conseguir vacunas? ¿Qué tenemos hasta acá en la Argentina? Primero, la Sputnik. Recibimos 3.300.540 dosis. También recibimos la Sinopharm, 1 millón de dosis. Y recibimos la Covishield, que es la AstraZeneca, 580.000 dosis. Estas son las que recibimos hasta ahora. ¿Cómo seguimos? A la 1:30 de la mañana sale otro vuelo a Rusia para traer vacunas de Sputnik. Suponemos que cargamento 300, 400.000. 300.000 se trajo en el anteúltimo, 500.000 en el último, se pueden traer hasta 700.000 en un vuelo. Hay que ver qué es lo que pasa cuando lleguen a la Argentina. Sinopharm tiene que llegar en los próximos días 3 millones de dosis. Y de la Covishield faltan 580.000 dosis. Ahora, el dato también que se agrega en estas horas es la vacuna firmada con el fondo COVAX. Vendrían 200.000 dosis o un poco más. ¿Vieron ese revuelo? 2 millones, acá veo... Está acordado 1.900.000, que a la Argentina le corresponden 1.900.000. En las próximas horas se recibirían 200.000 o un poco más de 200.000. ¿Vieron el revuelo que se armó en Italia por las vacunas encontradas? Que iban al Reino Unido. Bueno, dijeron que justamente eran las del fondo COVAX. No sabemos si es verdad o no, pero ahora las tienen que dar al fondo COVAX y nos corresponden parte de esas dosis. En la próxima semana, ¿cuántas dosis llegarían? Tiene que llegar el vuelo semanal de Sputnik, que ya dicen que se regula, 500.000 dosis, otras quizás 300.000 de la vacuna de COVAX, y estamos esperando los 3 millones de dosis de Sinopharm, que esa va a ser la más importante. Digamos, o sea, ¿alcanza para qué esto, Doc? No, en realidad no alcanza porque las personas mayores de 60 años de riesgo, sin contar los de menores de 60 años con comorbilidades, son 7.600.000 personas. Con lo cual, vos tendrías que tener aproximadamente 15 millones de vacunas. Olvídate. Claro. Eso por un lado. Ahora, se agregaría también que se está diciendo que se va a liberar. Vos sabés que Argentina produjo a través de MagScience, mandó, digamos, la vacuna de AstraZeneca a México. Parece que ahora México, López Obrador dijo, bueno, para tercera semana de abril puede ser que liberen una cantidad X de vacuna. De todas maneras, el problema está de que, a ver, avanzan los fríos. Estamos rodeados de la segunda ola.
están aumentando, en una meseta alta, están aumentando los casos acá en la Argentina. Y si vos no tenés la bala de plata, que es la vacuna, claro, y tenés que hacer, digamos, primero, control estricto de fronteras. No solo hacer ahora el test, como hacíamos antes, que no lo hicimos cuando llegaron la gente a Ezeiza, sino que tenés que hacer la secuenciación genómica. Es decir, para saber, cada tanto tenés que chequear, porque sabés que Manaus tenemos, digamos, la cepa de Manaus, de Brasil, tenemos la de Reino Unido, no están circulando hasta ahora comunitariamente. Por suerte todavía no está la de Sudáfrica, pero hay que tener control muy estricto, porque si eso llega a circular, son 2 a 3 veces más contagiosas esas cepas. Dos últimas preguntas para Adrián y para Gustavo. Ya está sentado el maestro Jorge Cis aquí a mi derecha. Maestro, ¿cómo le va? Mi amigo Rosarino. Enseguida, ya me sé que me vas a retar. ¿Por qué? Porque me va a retar. Me dijeron que te iba a retar, no sé por qué. ¿Viste? Ahora te digo porque me vas a retar. Gustavo, la presencia de la cepa brasileña que provoca tanto contagio y en algunos casos la posibilidad de eludir el efecto de las vacunas, ¿puede hacer cerrar definitivamente entrada y salida de los uruguayos, aún para los que tienen residencia legal? De los argentinos, perdón. No, y es posible también que de donde se supere algún número, es posible que se cierren totalmente las fronteras. Esa sería, según dijo el presidente a sus ministros, la última medida. Déjeme decirle una buena nada más, yo ya me vacuné con la Sinovac el jueves pasado, me voy a dar la segunda dosis en abril. Sobre finales de abril, 1 millón de uruguayos, algo más del 30%, algo más del 30% de la población activa, estaremos vacunados. En la Semana Santa, en la Semana de Turismo, para nosotros se abren todas las inscripciones, para mayores de 80, para chicos de 19 a 50 años. Yo me vacuné en un cupo entre 50 y 70 años. Es decir, que el Uruguay, sobre fines de abril, podría comenzar a transitar un buen ciclo al tener algo más del 30% de personas ya vacunadas con las 2 dosis. Adrián, la pregunta que se hace el que tiene la suerte de tener el dinero de poder viajar a los Estados Unidos, si hoy un argentino entra legalmente y quiere vacunarse en los Estados Unidos, ¿puede hacerlo? Normalmente sí, y en algunos estados más que en otros, y en algunos condados dentro de esos estados más que otros, ¿no? Algunos que a mí me comentaban, estoy en permanente contacto con gente que viene a Miami justamente, me comentaban que a veces en Miami venían, como dicen los españoles, con largas, ¿no? Les decían, bueno, no, pero usted tiene que certificar algún domicilio. Depende de quién te toque también, justamente a veces no es la aconsejable vacunarse en Miami como sí en otros condados de Florida. En realidad no hay una objeción legal definida acerca de residir o no. Son todas recomendaciones que se han hecho desde la alcaldía en el caso de Miami y de Miami-Dade. Pero la verdad es que aquí están viniendo, me consta todos los días, argentinos a vacunarse. Un placer como siempre, Adrián. Gracias, Gustavo, que capaz que en la próxima consigo que me tutees. Yo sé que soy una persona mayor, pero bueno, por ahí entramos en confianza y nos tuteamos. Muy mayor. ¿Me dijo muy mayor? Abrazo me acaba de decir viejo, me da la impresión, ¿no? Muy mayor, pero bueno, muy mayor. no importa, no guardo... Se le ve el pelo blanco, se le ve el pelo blanco. La sigue, muy bien, está muy bien. Bueno, gracias, Adrián. Te quiero mucho. Chau, Gustavo. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amigo? Muy bien. ¿Y por qué te voy a retar? Yo no reto a nadie, soy la tolerancia. Ya lo sé, pero como voy a decir algo que vos ya me dijiste que no diga, y lo insistí, me vas a retar. Porque hoy me parece que asistimos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es una interpretación lógica la tuya. De pronto es un sinceramiento en materia de poder. Todo lo que todos sospechaban, quizás se corporiza, se hace realidad. ¿Qué es? A ver, podemos entretenernos con indignaciones morales y todas las cosas, o vamos directamente a la información. Vamos a la información. Vamos a la información. Volví a una relación de expresivo silencio. ¿Entendés? No hay. Vio una relación de expresivo silencio. Un silencio que es elocuente, que de pronto al quebrarse y al contarse, perfectamente puede haber ya inmediatamente un llamado telefónico. Pero hay una relación
otra vez de frialdad, si vos querés. Sobre todo después del tema de la designación del ministro de Justicia. Soria. Soria casi te diría que fue un acuerdo que ya estaba. De pronto, ¿cómo se había manejado esto? Los nombres que se lanzaban, que de pronto se lanzaban como si estuvieran en un juego de naipes, ¿entendés? Como si alguno quisiera amagar con algún nombre, y han jugado con trayectorias con eso. Por ejemplo, la doctora quería Marcelo Fuentes. Alberto, porque hay una interpretación usual que dicen que todos los espacios los ocupa gente de la doctora. No hay muchos albertistas, no hay tantos albertistas como para que esa aseveración tenga consistencia. Alberto propone a Vitovelo. Entre los nombres que se barajan, que yo no te los quiero mencionar porque me parece que fueron nombres manoseados y usados en una negociación, hablaron con alguien y que de pronto lo que le ofrecían era llevar nada más que un secretario privado, jefe de asesores. Jefe de asesores, ya los asesores estaban, ¿entendés? Es decir, había que hacerse cargo de un ministerio, ¿viste? Como esas casas llave en mano que se entregan, que viene con todo armado. Y no hay muchos tipos en condiciones con un cierto prestigio. Y respeto por sí mismo. Todos que llegan, todos, por lo menos necesitan 3, 4 personas, gente de absoluta confianza. Y ahí hay un ministerio armado, con un muy buen conductor, que sabe interpretar lo que quiere la doctora, que es Mena, un tipo que tiene muy buen manejo, conoce muy bien todos los resortes de poder internos del Frente de Todos. Y después lo tenés a Pietragala, lo tenés a la doctora Garrigós. Y no hay muchas posibilidades de innovación. Hay que adaptarse a ese esquema. ¿Puedo hacerte una pregunta que refiere a tu primera expresión no casual? Hoy fue la confirmación de un silencio, dijiste... No, hay una relación de un silencio expresivo, elocuente. Creo que se va a volver. Quizás es la mejor relación de ellos. ¿Entendés? Quizás es una relación, casi te diría, es hasta beneficiosa para la relación de ellos, quizás no tener tanto diálogo. Después están todos los rumores que vos podés comprar como si fueran la salada, hay rumores baratos, rumores aparentemente más altos. Hay muchas interpretaciones, si vos querés, bastante ociosas al respecto. Por ejemplo, que la doctora está desilusionada, lo cual hablaría mal de ella, significa que en algún momento se ilusionó. Y yo creo, bueno, y si es por el discurso de hoy el discurso de la doctora fue malo. Me sorprende lo que estás diciendo. No fue un buen discurso. ¿Por qué? Mirá, yo lo tiré. Fue un plagado de autorreferencias que no tienen importancia. Lugares comunes atroces que tienen que ver con interpretación histórica de lo que pasó en la Argentina. Lugares comunes que te lo dicen, puede decir cualquier militante de izquierda, qué sé yo. Estados Unidos, Cuco. No, que el proceso militar llegó para imponer un modelo económico. ¡Qué barbaridad! El neoliberalismo. Que la verdad que no era eso, porque ningún modelo económico implantó el proceso militar. Digamos, si algo diferencia el proceso militar argentino del proceso militar chileno, es que los chilenos, aparte de matar y aparte de reprimir, se metieron también con una especie de transformación de la economía. Decir otra vez, después de tanto tiempo, que vinieron a imponer un modelo económico es falso, porque no hubo ningún modelo económico. Esto es ya directamente para hacer otro tipo de debate, si vos querés. La verdad que esto no es así. Y me parece que ya no hay argumentación más o menos original
para conmemorar no sé qué, porque es conmemorar la historia de un fracaso. Y si a mí en algo me importan los 70, generación, por supuesto, que yo represento, es una generación que tiene mucho que ver con el fracaso y con el rencor. Y si hay algo que a mí me entusiasma, son todos los nacidos en el 70, 72, 73, 75, que es esa generación que la que me permite ser optimista con respecto al destino de la Argentina, porque es una generación que no carga con los rencores, con los odios, con todas las venganzas pendientes de los tipos de mi generación. Yo quiero hacerte un punto ahí, no digo, respecto al modelo económico, me encantaría que otro día, o cuando tengamos aquel programa que empieza a las 12 de la noche y termina con no sabemos a qué hora, que alguna vez vamos a tener, lo discutamos. Esto respecto al modelo económico, si hubo o no. No hubo modelo económico. Sí, Martínez de O, si no tenía... Pero digo, lo aparto un poco. Yo me acordé mucho de vos, viendo el discurso, pues sentí que la doctora salía a debatir lo que vos reclamás tanto, que son esas modestas bases para un capitalismo aceptable en la Argentina. Claro. Yo sentí que volvíamos a poner en blanco y negro. Estamos todavía discutiendo si somos capitalistas o no somos capitalistas, en el día en que aparte nos apartamos del Grupo Lima. Me impactó mucho. Un aporte, si vos querés, para la interpretación del discurso. Porque escucho que todos dicen que con este discurso prácticamente se enturbia el trámite que está llevando adelante Guzmán. En realidad, muchachos, es a la inversa. La doctora, cuando va a dar el discurso, ya tenía muy buena información que te puede corroborar cualquier fuente que tengas en Estados Unidos, que a alias Gardelito le había ido mal, que no tuvo suerte en lograr ningún tipo de aplazamiento y no va a haber ningún acuerdo con el fondo hasta después de las elecciones. O sea, vos decís, Cristina sale a pegarle el fondo porque ella sabe que el fondo le dijo no. Según mi información probablemente mala, ya tenía la información de que a Guzmán no le había ido para nada bien, pese a la excelente relación social que tiene con la Cristalina y con todo eso, no fue bien. ¿Qué es lo que me parece que los que nos miran tienen que conversarse? Que no va a haber acuerdo con el fondo, que se va a patear todo para después de las elecciones, que va a ser un problema, si vos querés, para las reservas de capital de la Argentina, y que va a haber que acostumbrarse a la peste, que la conocemos y estuviste hablando permanentemente de esto, a las elecciones en medio de una sociedad absolutamente confrontada, con unas confrontaciones que pasan por la justicia, por las operaciones permanentes, por el mundo mediático. Vamos a tener unos meses con una muy fuerte intensidad y arreglo con el fondo no va a haber. Ahora, ponle que te tomo esto que te voy a decir. Cristina sabe que a Guzmán le dijeron a lo sumo te damos estos derechos de... Lo que viene, sí. Lo que te dan a todo el mundo. Caja de empleados. Caja de empleados. Caja de empleados. Te lo voy a robar. Voy a aprovechar a robártelo. Te dan los entre 3.000 y 4.000 millones de caja de empleados que te permite tirar... un poquito menos. ¿Un poquito menos? Un poco, pero bueno, no importa. Bueno, no importa. Caja de empleados. Caja de empleados viene de arriba. Arribeño, como diría un tipo. Tiro hasta fin de año con esos mangos que te están mandando. ¿Por qué la pudre? Porque hoy la pudrió. Hoy Cristina dijo, hoy yo sentí que Es que cuando se puso a hablar ya estaba podrido todo, porque no había arreglo. No hay arreglo. ¿Qué se habla para la tribuna? Y es muy simple. Las cosas que pide el fondo... Acá estamos en una etapa electoral. ¿Qué es lo que te puede decir la doctora? Te dice, mi querido ministro, de pronto pudo haber pasado esto en la conversación que tuvieron en Calafate mientras tomaban té y demás. Muy bien, mira, pibe, vos estás sentado ahí porque yo tengo los votos. Si yo hago para arreglar con el fondo lo que vos me decís, a mí no me van a votar. Y si no me votan a mí, lo que va a pasar con el frente de todos,
puede ser un poco más dramático. O sea, Cristina está haciendo política para las elecciones porque sabe que está... Cristina tomó un espacio vacío y se pone a hablar. ¿Ves la presidenta? Y no está... ¿Ves la presidenta, Jorge? Pero bueno, a mí no me sorprende y a vos tampoco. Yo hablo de cómo te lo resuelvo. Es el gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández. Pero el gobierno de la doctora. Los votos, en gran parte, son de la doctora y ella... Ahora, lo que hubo, una ilusión de muchos incautos que creyeron en la posibilidad de que Alberto se emancipara y creían que con Alberto se podían emancipar todos de la doctora. Y me parece que fue una construcción de hombres grandes, intelectuales, tipos, viste, que parece que yo no sé dónde viven o ven una película distinta a la que yo veo, ¿no? Dijiste al pasar que esta semana fue una semana de rumores de la salada que van de los más baratos y de los menospreciados hasta los más altos. De todas las versiones hubo. ¿Alguna le das credibilidad? Yo creo sinceramente que vamos a asumir y a continuar y a enfrentar y a convivir con la paulatina mediocridad y de la modestia de la situación y del conjunto, con una oposición que tiene también sus propios problemas, con dos coaliciones que no pueden permitirse el lujo de la menor desaveniencia, problema grande para el frente de todos, porque la disidencia Bernie, Frederick, no es una disidencia menor. No, claro. Tiene que ver con el propio frente. Pero la desaveniencia de Tucumán, la rebeldía del vicegobernador contra el gobernador, precipitado por una cuestión sucesoria dentro de 3 años, eso, tanto en el Patria, en la Rosada, cualquiera que más o menos tenga algún pensamiento con horizonte, sabe que se puede propagar a otros distritos. Voy a eso. Pruebo con un enunciado de las versiones que funcionaron con responsabilidad. Las versiones que hablan de un colapso del vínculo entre Alberto y Cristina. Nada. Me preguntaron hoy al entrar aquí cuánto tiempo le queda a Alberto y te digo, le va a quedar 2 años y medio más, sin ningún inconveniente. Claro, esto es así. Ocúpate de la vacuna, si querés ocupate del fútbol, de la política, son otros los que se ocupan. Es la doctora. Esto no se va a decir, nadie te lo va a decir con este salvajismo que te lo puedo decir yo. Te voy a contar que aquella dama que está sentada allí, hoy dijo algo, dijo, me parece que los que creen que está incómodo Alberto, viste que hay una versión que dice, está incómodo porque le rodea la manzana. Le pone la política internacional, le pone la agenda judicial, le pone la agenda política, Alberto está incómodo. Dijo, y Rosario se permitió preguntar, ¿estamos seguros que está incómodo el presidente? Yo casi comparto esa preocupación porque tampoco hay una gran capacidad de control de todos estos segmentos. Porque si ve la política internacional, hoy todo que fue, nos fuimos del Grupo de Lima, una cosa patética, nos fuimos del Grupo de Lima, entonces significa que nos acercamos a Maduro. Hay una versatilidad para el desconocimiento total. El Grupo de Lima es una reunión de consorcio donde todos hablaban mal del séptimo B, ¿entendés? Y no servía absolutamente para nada, no, de una ineficacia estremecedora. A los efectos prácticos, aparte, ese Grupo de Lima tenía una importancia cuando estaba Donald Trump, cuando Bolsonaro era el gran capo que tenía el apoyo de Trump. Tanto a Trump como a Bolsonaro, el virus se lo lleva puesto. Y hay una situación absolutamente nueva. ¿Y qué es? ¿Para qué reunirse en ese consorcio? Yo, si vos me decís, yo canciller, hubiera mantenido a un embajador ahí. A cualquiera vas ahí. Si no hay nada que hacer, ¿qué es el Grupo de Lima? ¿Qué hace el Grupo de Lima para lograr la democratización de Venezuela? Vos, Venezuela, no podés alcanzar la menor salida institucional si no tenés por lo menos un grupo del chavismo como vos.
Yo también lanzaba como pregunta en la coalición gobernante, porque nosotros hablamos de Cristina, la doctora, el poeta popular, Cristina, Alberto, pero hay más ahí. Ahí hay un señor que se llama Sergio Massa. ¿A dónde está? Mira, Sergio, por supuesto, Sergio participa de una coalición. Acá hubo esta semana el gran caramelo de madera que le dieron al presidente, que fue la conducción del Partido Justicialista, que nadie tomó en serio, porque eso es un chiste. Partido Justicialista corporativo de funcionarios. Esa no es la función de los partidos que tienen que hacerse cargo del gobierno. Tiene que fortalecer cuadros, generar pensamientos. Yo dije que el Partido Justicialista está casi como el tango naranjo en flor. Al final se quedó sin pensamiento, no hay nada. Y creen que poniendo a alguna gente, ¿cuál es la característica? En eso Sergio Massa no tiene nada que ver. Él armó su propio grupo. Para mí es un acto de debilidad. Nombrarlo al presidente del partido, es un acto de debilidad, más que de... Tampoco hoy sale mucho desde ese lugar. Si vos me decís del partido de la provincia de Buenos Aires, tiene, si vos querés, otra importancia. Hay una precipitación y ahí, como decir que hay otras personas. Yo creo que hay un pentágono de poder en Argentina, que se mantiene, y yo mantengo los 5 nombres de ese pentágono de poder. Que son Axel, si vos ves el discurso de la doctora, que fue flojo, dijo algún mensaje, pero fue flojo. Ella tuvo discursos infinitamente superiores, con más solidez y demás. ¿Qué tenía atrás? Axel. Máximo. ¿Y quién estaba en primera fila? Bernie. Me parece que cuando yo te hablo de expresiones bastante elocuentes, estaba ahí Bernie. ¿Qué sabes? Pues dijiste, lo mencionaste, que era una pelea no menor la de Bernie y Frederick. ¿Qué sabes de ahí? Bueno, porque esa es una pelea. Yo participé el jueves, creo, en Intratable, que estaba. Yo sabía, yo hablé con Bernie, y la información ¿cuál es? Si se va uno, se van los dos. Porque si se va solamente Frederick, ya lo que nosotros ahora asumimos como sinceramiento y que se ve casi como una especie de desplazamiento de Alberto, si el que se queda es Bernie sin Frederick, es demasiado ostensible. Es decir, en realidad es Bernie el que sostiene a Frederick. ¿Por qué? Porque a Bernie lo bancan. Bernie llega al Partido Justicialista con Kicillof al lado. Y ayer hubo una excelente entrevista que yo la vi hoy, que hizo Viviana Canosa a Bernie, donde Bernie dice algunas cosas que son bastante fuertes, ¿no es cierto? Que son perfectamente dirigidas. Este silencio explícito al que vos te referías, la primera fila de Bernie, ¿es un silencio explícito de aprobación? Es una demostración. Acá está, Bernie está bancado ahí, Bernie está instalado de hierro. De pronto te lo van a negar los dos. Hay algunos indicios que dicen que hay un acuerdo de fondo entre Axel y Bernie, aunque de pronto no tenga mucho que ver el estilo de uno con el de otro. ¿Acuerdo de fondo de qué? Los dos están bancados por la misma persona. Por la doctora. Y los dos tienen que andar bien. Los dos necesitan funcionar bien. Uno, posiblemente porque vaya por la gobernación, y otro porque a lo mejor está en el bolillero de la sucesión. Que aunque te parezca mentira, con todo lo que pasa en la Argentina, está llenos los bolilleros sucesorios, si vos querés, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿Bolillero alguno Axel, está en el bolillero de la sucesión para el 2023? Sí. O sea, aquello que yo te pregunté el año pasado, ¿te parece que puede aspirar a reelegir? Era otro momento, Alberto. Y Alberto, mira, Alberto lo van a sostener. No hay ninguna posibilidad, según esto es interpretación, no es información,
No sé qué es lo que puede llegar a pasar, pero la situación va a continuar. Alberto se juega con la pandemia, tiene que conseguir vacunas como sea, y hoy el tema de la vacuna es una prioridad política, pero es una prioridad absoluta esta cuestión, sobre todo pensando para esta elección, ¿no es cierto? Hablemos de los gobernadores, porque sos de los pocos que habla de los gobernadores de las provincias argentinas, Sí. Personas importantes. En la botonera de los gobernadores, en el tablero de los gobernadores peronistas, cuando aprieta Alberto o cuando aprieta Cristina, ¿a quién atienden? No, hoy en realidad hay algunos que son bastante amigos de Alberto, otros toman con distancia a Cristina y conviven con Cristina, y el federalismo relativo de la Argentina hace que vos tenés que andar muy bien con el poder central. A mí, de todo eso lo que me preocupa es que de provincias muy importantes no hay un solo proyecto nacional. Uñac es un gobernador que está muy bien, La Pampa funciona muy bien. Zamora es un gobernador radical que se hace cargo del peronismo, ¿no es cierto? Pero nadie tiene hoy una osadía nacional. Estamos en un país que fue presidido por un muchacho de La Rioja, de patillas, que nadie creía, y un señor patagónico que le dieron medio metro y se quedó absolutamente con todo, ¿no? En este contexto, si tiene funcionarios que no funcionan, para utilizar la terminología de la doctora, Alberto está atado de pies y manos, no puede tocar nada, porque cualquier movimiento va a ser visto como una debilidad en favor de la decisión de la doctora. Mira, cuando en la tapa de un diario como La Nación salen palabras como "le picaron el boleto", es que el presidente perdió un poco de respetabilidad. No se lo toma en cuenta. De pronto vos estás en una reunión con empresarios y algunos te dicen, si a mí me llama por teléfono Alberto Fernández y me pide que lo vea, a lo mejor busco una excusa y no voy. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta cuando el poder se diluye. ¿Entendés? Se diluye. Háblame un poco de... ayer reapareció Mauricio Macri. ¿Leíste el libro de Mauricio? No, lo sé de qué es, sé que aparezco citado también, bien, pero me basta con las entrevistas, con lo que hace. Macri es todavía el interlocutor en materia de adversidad con la doctora. Es el interlocutor en materia de adversidad con la doctora. Se buscan, son... opuestos necesarios, imprescindibles. Están en eso. Digamos, el problema que tiene Macri no lo tiene con la capa media que lo vota y la gente que manifiesta los fines de semana largos y todo. Esa gente está con Macri. El problema que tiene Macri lo tiene con el empresariado, con los que le pusieron. Con los que le pusieron y que de pronto tuvieron que declarar, se encuadernaron. Digamos, hay mucha gente que no quedó muy bien con él, pero sigue siendo, si vos querés, él que escribe algo, aparece una foto de él dormido y es un acontecimiento. El rival que tiene, que no es rival, que de pronto puede tener alguna dependencia cultural que tienen que asumir, es Horacio Rodríguez Larreta. Y quien está al lado de Rodríguez Larreta, que también está en el banco y que puede esperar su oportunidad que tal vez merece, es la señora María Eugenia Vidal. Que María Eugenia Vidal, ¿cómo se va a dar esto? Todos se preguntan, es el misterio territorial. Si va a jugar por la capital, si va a jugar por la provincia. Ella va a jugar, según mi información, para defender una interpretación moderada de la política opositora. ¿Y esto se traduce en? Y se traduce de pronto en no Patricia Bullrich. O sea, ella no también Macri, que también está en esta misma línea. Digamos, hay
un negocio momentáneo que pasa por la oposición frontal, que de pronto puede ser buena para conseguir votos en esta elección que es la de diputado. No es la misma condición cuando lo que se discute es el poder real ejecutivo. Déjame hacer un stop en alguien que dijiste que la competencia no es con Larreta, esta dependencia cultural y etcétera, etcétera, que viene teniendo algunos sucesos que eran inesperados en un gestor del maxiquiosco, como vos le decís, que tiene claro que la eficiencia en la basura, en la luz, en el alumbrado... Ahora lo miran más, ahora le miran más todo. Claro, pero digo, viaja a Brasil, ruido. Convoca vacunatorio, jubilados haciendo cola. Hoy, que después vamos a contarlo en detalle, llama a segunda y se equivoca. ¿Qué hay ahí? Bueno, viene la hora de los bifes, hermano. Vos, en la etapa de la promesa, fue muy meritorio todo lo que hizo. Ahora está acá, ahora se le exige más a Rodríguez Larreta. Yo creo que está bien todavía, ¿eh? Creo que está bien, creo que le falta una mesa política. Tiene que ver cómo decide en esta elección que va a ser muy importante, la del 2021. Está más o menos resuelto, por lo menos perentoriamente, el tema Lustó, porque Lustó, si ganaba Pose el domingo, ya lo tenías prácticamente con la imagen sucesoria para la banda, ¿no es cierto? O por lo menos para la jefatura de gobierno, que él va a jugar, va a insistir por ese lado. ¿Y a dónde va a ir? Me parece que ahora tiene que verlo, tiene que poner, reformular un poco su estrategia. Hoy, al que yo miraría de otro modo del radicalismo, es a Facundo Manes. Arrancó. Que Facundo Manes tiene mucho que ver con esta nueva generación, que es la generación en la que yo deposito tanta confianza y tanta esperanza, que representa también en el radicalismo un hombre como Abad. ¿Entendés? Muchos muchachos que están en condiciones de compartir, ahora, y que no tienen tantas diferencias y menos los rencores que tienen sus mayores, ¿no? Ahora, digo, ¿no sentís que el radicalismo sigue jugando un juego respetable de la tradición, la interna? Lustó va a presidir la UCR, una interna que me parece que queda fuera de la realidad que estamos viviendo. Sí, pero es más respetable desde el punto de vista de la política democrática que la designación de autoridades partidarias, de ver cómo con charretera para acá, para acá. Y esto no es así. La unidad no es una especie de conjunto, de un revuelto de gramajo y lo presentamos y esto es la unidad y lo único que tenemos que hacer es cantar la marchita. Como vos me tiraste, porque con los políticos Raúl Ruido yo digo, aspira, salvo la piba, Patricia Bullrich, que te dice, sí, quiero ser presidenta, se lo decía a mi abuela. Por eso, digo, todo el resto va a decir, aspira no, porque no es el momento, que vos empezaste a hablar de sucesores hacia el 2023. ¿Me punteás los posibles sucesores de las dos coaliciones? Y sí, cómo no. Yo creo que tenés los principales de la oposición y si le va bien y más o menos a la celebrity, la construcción de poder a partir de su condición de celebridad, Macri, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal. ¿Y ahí qué hago con los radicales? ¿Lo pienso y los radicales no creo que van a amagar. Van a amagar, todos van a amagar. Porque también tenés a los peronistas republicanos, que todos están con la media luna, que quieren ver dónde pueden mojar. Pero si vos me decís a mí, ¿quiénes son? Yo lo veo ahí, a estos tres. Bien. Y del lado... Y la gobernadora, la ex gobernadora Vidal, desde el silencio, es la que más aprovechó el peso del silencio en el último año y medio. Que esto es muy curioso en Argentina. Acá vos te callás y parece que creces, no es que se te olvida.
Y del lado de la coalición gobernante, ves a Axel, dijiste, está Máximo. Lo veo a Máximo tal vez más cerca de la posible candidatura a gobernador. Y lo veo a Máximo, me parece, con algunos problemas derivados de una extraña inmolación que tuvo que ver con un impuesto que me parece que él no tuvo que haber, no debe haber patrocinado. La riqueza, el impuesto a la riqueza. Me parece que eso lo distancia de algunos sectores de poder que le temen más de lo debido. Y no te olvides de la doctora. Porque ¿La noto? Por supuesto, ¿cómo vas a la doctora? En un país, en un mundo donde Biden, con 78 años, que sube una escalinata y se cae, es presidente, la mujer va a tener en el 70 en el 2023. ¿Y por qué no? Lo que pasa que en este momento ni pensar, porque es una mujer absolutamente detestada, tiene que hacer un trabajo con los sectores medios, que el único que sabe hacerlo de toda esa coalición es Sergio Massa. En el detestómetro político, estamos hablando de política, no estamos hablando de cuestiones personales. En el detestómetro político, los dos más fuertes. ¿La doctora y el Ángel Exterminador? Por supuesto. En parte, digo, que decir, Cristina tiene que ver. También, a ver, de pronto el jefe del peronismo lo designa, como se decía antiguamente, es el gorila el que decide quién es el jefe del peronismo. Una vez se lo dijeron a Menem cuando estaba preso, alguien le dijo: yo no sé si usted es el jefe político o no es el jefe político del peronismo. Lo que sé es que los enemigos son los que te consolidan como el jefe del peronismo. Te constituye como jefe el gorilismo que ve lo que también está hablando. Y algo de eso también pasa con Macri. Por ejemplo, un muchacho como Jorge Macri, que quiere ser gobernador, hay que decirle: mira, utiliza el apellido de tu mamá. Llamate que en serio, Jorge Boga Macri, toma alguna distancia, porque este muchacho en la tercera sección electoral tiene un 85% de oposición frontal y absoluta, y vos no podés ser candidato a gobernador si no tenés, ahí sí te digo, ahí tenés un problema. Ahora, también son los adversarios, los entusiastas del otro lado, ¿a quién odian más? Ahora, juguemos al laboratorio. ¿Qué país extraño? Totalmente, captado por la patología. Pero, te digo, iba a esta hipótesis. Es una hipótesis. No hay que descartar de plano 100% ver un 2023 que disputen Macri y Cristina. Mira, no sé si es probable también. Es una posibilidad. Hoy por supuesto, es absolutamente inviable. Hoy. Pero de acá al 2023 tienen que pasar unas cuantas cosas. Hay grandes errores. Se diseña un país para abogados. Vos sos abogado, tenés suerte, tenés un especialista también en política judicial. Pero hoy se diseña un país donde la justicia aparentemente es el aspecto principal y la verdad no tiene nada que ver con lo que la sociedad toma como conflictos principales. Yo creo que antes, y sobre todo después de las elecciones del 2021, algo que te dije yo acá a vos, que sonó como provocación, va a tener que empezar a tomarse en serio la necesidad de un doble indulto que sale con fritas. Viste que eso a mí no me gusta. Ya sé que no es una cuestión de gustos. No hay soluciones. No hay soluciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y ahora, mira, van a buscar, por supuesto, nuevos personajes del macrismo que van a empezar a desfilar por el tribunal. Ahora, esta es una cuestión de mis jueces contra los tuyos. Esto tiene que pararse, hermano, porque esto no tiene, hoy ya tenés, medios de comunicación muy fuertes que están fogoneando
todo el día y también, por el otro lado, que se tiran y todos buscándose negocios. Es como si la Argentina oscilara entre la mala hotelería que hereda la doctora con la distribución de estampillas y distribuciones extrañas que tenía que ver con el correo heredado también. Y son dos temas que les preocupa a los dos porque entran los hijos. Y el tema de los hijos ya te marca una frontera. Total. Un placer verte. Lean todo en jorgeasisdigital.com. Ahí es el portal del señor. ¿Y viste que no te reté nada? En absoluto. ¿Cómo te voy a retar? Yo venía preparado para que me dijeras, terminala con decir que la doctora es la presidenta. Pero bueno, me voy contento que no me retaste. Un placer verte. Un gusto, querido. Después de la pausa sigo hablando de salud, que está todavía el doctor Treviño. Está el profe Juan Carlos de Pablo. Pequeña pausa. Enseguida vamos a hablar de las vacunas que van a llegar a la República Argentina. Está el doctor Edgardo Trevisono. ¿Qué día tengo hoy con la lengua, no? Estoy como con un problemita de ahí. Voy a decir Edgardo Trevisono para consultar sobre este tema. Vamos a hablar con Martín. Hay novedades sobre, a ver, qué pasó con la justicia en todo este tiempo. Hoy es 24 de marzo, obviamente, así que lo vamos a recordar. Pero lo tengo el profe Juan Carlos de Pablo, que me va a explicar todo como corresponde. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Me va fenómeno, pero aclarémosle a toda la audiencia y al mundo que esta semana salgo el miércoles y no el jueves por algo que acordamos hace 2 días. Digo porque la bolsa de Singapur y la bolsa de Tokio están abiertas. Yo no quiero protagonizar un colapso mundial. Yo no acordé nada. A mí me dijeron, está el profe el miércoles. Cuando me dicen que vos estás, yo me siento acá a aprender, como corresponde. Mirá qué salamero que estoy. El marido es el último que se entera. Obviamente, está. Bueno, a propósito de esto, pero profe, vamos a laburar, dale. Hoy la vicepresidenta de la Nación, a cargo de la presidencia, esto corre por mi cuenta, zarandeó el fondo, zarandeó Estados Unidos en el medio de la negociación. ¿Me explicás si esto que tiene impacto? Hagamos un símil. Esta conversación ocurrió ayer, es decir, antes de estas declaraciones. Vos me preguntabas que hubiera dicho, no hay ningún incentivo para arreglar con el fondo y el fondo no tiene ningún apuro en arreglar con nosotros. Nosotros, Argentina, no, porque no va a conseguir un mango fresco. Y la señora Georgieva sabe que cualquier arreglo con Argentina técnicamente va a ser un bochorno y ella tiene con ese papelito que enfrentar al directorio integrado por 20 y tantos representantes de otros tantos países que la van a mirar y decir, ¿y a mí qué me da? Moraleja. Esto iba larga. Pregunta, ¿cuál es la novedad de lo que acaba de decir Cristina Fernández de Kirchner? Ninguna. Con un solo punto, ella dice los plazos, totalmente de acuerdo, pero dice la tasa de interés. Alguien le debería acercar la información. El fondo te presta el 4% anual de tasa de interés. No es un interés exorbitante, es mucho menor que cualquiera, digamos así, de las alternativas. Sujeto a eso, lo que dijo lo que sabíamos. Y probablemente, como acaba de decir el turco hace un minuto, ella capaz que sabía que Guzmán lo estaban cascoteando, en lenguaje diplomático, todo fenómeno, y de repente dijo lo que dijo. Ahí no me meto. Pero digo, la sustancia acá no pasa con el acuerdo con el fondo. Los tipos verdaderamente exigentes somos los argentinos. El gobierno tiene que hacer un plan a prueba argentino, no a prueba ni de Bonita ni del fondo. Ahora, tengo una pregunta, digo, primero me explicás qué son estos derechos de de giro. ¿Cómo es? Derechos especiales de giro. Es una moneda del banco, en un minuto. Keynes tenía una idea de hacer una moneda del fondo cuando se fundó en 1944, que se llamaba Bancor, pero fracasó. Esto se creó en una reunión que se hizo en Río de Janeiro a fines de la década del 60. Derechos especiales de giro son anotaciones por las cuales el Fondo Monetario tiene una hoja de cada uno de los países y anota. Ahora resulta que dice, vamos a aumentar, con lo cual en la hoja de cada país van a anotar. Es como si te regalaran algo, creo que es 4.000 millones, no sé, algo así. Pero viene bien. Con lo cual uno decía, ayuda sí, alcanza, Dios sabe. Pero digo, vienen bien, sean pocos, los 4.000 y pico millones vienen bien a una Argentina. Siempre, claro. Ahora vamos al uso, porque vos no podés salir a venderlo a la esquina, ni el Fondo Monetario te los compra. Tiene que ser otro país que te los compra. De repente le podemos decir a los chinos, che, te pago vacunas con mi posición de los derechos especiales de giro. Capaz que es así.
Habría que chequearlo, pero es probable que pueda hacer eso. Pero no sería menor que le digas a los chinos, que hoy son los grandes productores de la vacuna, tengo 4.000 millones, tomalo para que me traigas vacunas. Son... Claro, de repente, por supuesto que los chinos pueden tener la opción de no venderte, pero si dicen, ok, tengo la decisión de venderte, de repente dice, esto mejor que nada. Juan, ¿qué golpea más a la Argentina económicamente hablando? ¿La falta de plan o el coronavirus incontrolado hasta ahora por falta de vacunas? Son las dos cosas. Pero entendamos a qué llamamos plan, porque no tenemos que ser demasiado exigentes. Si vos sos hoy un miembro del equipo económico, ¿a quién mirás desde el punto de vista político en busca de pistas? Es complicado. ¿Cómo funciona un ministro en las actuales... ¿Entendés? ¿Cómo funciona? Acá, además de eso, todos los problemas técnicos, pero digo, ¿qué mira cada uno de ellos? ¿Entendés? Entonces digo, no seamos demasiado exigentes, pero evidentemente que frente a esto, cada uno tiene su quintita. Entonces vos tenés a alguien que maneja las tarifas, que tiene una tasa de inflación implícita, otro los salarios, claro, otro las jubilaciones, y vos tenés que decirle, flaco, la tasa de inflación es una, así que mejor usan la misma tasa de inflación en cada una de las variables. Eso falta. Junto al tema de la vacuna, es una cosa, digamos, evidente. Buena parte de las discusiones que estamos teniendo del vacunatei, de los acomodos de nacionalidad, tienen que ver con el hecho de que el número de vacunas es bajo. Claro. Porque si vos tuvieras un número de vacunas mucho más generoso, algunas de las cosas que estamos viendo, en vez de horrorizarnos y choquearnos, serían casi canchereadas Argentinas. Ahora digo, hoy escuché otra vez la versión de que se va a insistir con el Consejo Económico y Social, que viene con viento norte todo el tiempo. Lo lanza, le sale el vacunatorio gate de Ginés. Después vino, y no me acuerdo qué otra cosa se planteó en el medio, creo que fue el tema Lozardo. ¿Sirve ese acuerdo económico-social que hoy incluso la vicepresidenta dijo hay que hacer un acuerdo con la oposición, o zaraza? Empecemos por el acuerdo con la oposición. ¿Sobre qué base? ¿De qué estamos hablando? Ya que lo tuviste, digamos, al turco, siempre me festejaba cuando el animal de suelto en 2016, dije, el que gana una elección se jode. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, vos, ¿quién es el último responsable de tu programa? Vos. Si algo no anda, vos. Vos después decís, sí, apretar nomás, vos. Cuando vos tenés una responsabilidad ejecutiva, sos el último. Entonces puedes hacer acuerdos. La oposición en todos los países del mundo lo único que quiere es ganar la próxima elección para ver si llega al poder. Así que, ¿sobre qué base es el acuerdo? En el tema del Consejo Económico Social, la cosa, dada la perentoriedad que tiene la cosa en la Argentina, es una convocatoria a no sé cuántas personas para discutir el mediano y largo plazo. Yo no digo que no existe el mediano y largo plazo, pero digo, negro, claro, vos me tenés que mandar alguna señal concreta del aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros, la gente que nos está escuchando, que se va a levantar mañana a la mañana, tiene preguntas que tienen que ver con el día a día. Bueno, te veo ¿cuándo la semana que viene? ¿Qué día me toca la semana que viene? ¿Cuándo nos vemos? ¿El jueves que viene? Los jueves, digamos así, en principio. Bueno, pues te voy a contestar como corresponde. En casa hablamos. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Pequeña pausa. Siempre hacemos la misma pregunta, Doc, cuando viene alguien especialista. Acá somos menores de 60 años, yo bastante cerquita de los 60, pero digo, sin comorbilidades. ¿Cuándo crees que nos vamos a poder vacunar? Mirá, la realidad es que hay que seguir las etapas de vacunación, digamos, están establecidas. Yo pienso de que a este ritmo, espero que se acelere y que yo creo que el gobierno tiene que salir a negociar con cuanto laboratorio haya, digamos, productor, porque no son las únicas que hay. Para darte una idea, China tiene 4 vacunas, Estados Unidos tiene 4. Es decir, están saliendo cada vez más cantidad. Entonces, no te podés aferrar solamente qué pasa si Rusia te manda, si China te la va a mandar. Es más, yo digo, las mismas jurisdicciones, siendo un país federal, tendrían que salir a comprar vacunas. No es imposible. ¿Cuánto de preocupante es que hay cepa brasileña ya presente el temor de las cepas ultracontagiosas? Bueno, lo preocupante es que son 2 a 3 veces más contagiosas, lo que se ha visto en el mundo, y eso te puede llevar a un desborde, a un colapso sanitario como está pasando en Brasil. Ahora, si blindamos bien la frontera, si hacemos testeo, seguimiento, si bajamos información a la gente, volvamos a concientizar, aunque te vacunes, no podés dejar ya el barbijo. Claro. Es decir,
Porque podés contagiarte y contagiar. Lo que no vas a tener es una enfermedad grave, que es lo mínimo que aspiramos. Es decir, no entrar en invierno con los mayores de 60 años que tienen una mortalidad del 10%, 84% de los 55.000 muertos, que es la tragedia sanitaria más grande de la Argentina, son mayores de 60 años. Gracias, Doc, un placer. No, al contrario, yo, si fuera ustedes, me enojaría conmigo porque no los dejé hablar hoy. La verdad, yo estaría re enojado con ustedes. Nunca con vos, Sabes Luis. que te queremos. Sí. Nunca con vos, Luis. Obvio que sí, vos sabés que te quiero. Señores, perdón, de verdad, se nos escapó mucho el tiempo. Nos encontramos mañana, se quedan con Mangel, después con mi amigazo, Babi Echecopar. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.